Cuba Información. Esta mañana un periódico de pequeño formato decía que el Ayuntamiento de Sevilla patrocinaba un encuentro de castristas. Bueno, tengo que reconocer que nunca más cerca ha estado la ABC de la realidad que en este caso que nos ocupa. Bien. Tenía preparada una intervención que, conforme se han ido sucediendo las que me han precedido en el uso de la palabra, la he ido modificando. Y la he ido modificando hasta no parecerse en nada a lo que voy a decir con lo que tenía previsto. Porque empieza a preocuparme lo que algunos periódicos, como el de pequeño formato sevillano, puedan decir mañana de lo que está pasando en Cuba. Después de los datos que ha dado el compañero Osvaldo Martínez, alguien podría sugerir la idea de que se termine la cooperación con Cuba. Porque, claro, de tal suerte se deduce de lo que acaba de decir el compañero Osvaldo Martínez, que Cuba está en un momento de crecimiento imparable y sostenido que va a modificar radicalmente la situación que nuestros hermanos y hermanas cubanos y cubanas han venido soportando durante estos últimos lustros. ¿Alguien podría colegir de todo ello que, estando como está Sevilla, donde nos encontramos a 100 kilómetros de la frontera del hambre, que es el norte de África, de una región, de un continente de 30 millones de kilómetros cuadrados, hundido y destruido, encontraríamos en él mayores y mejores ejemplos de solidaridad, la que fuésemos capaces de generar para atender la solución de las cuitas y de los problemas que sufren los africanos y los magrebíes, más en particular, que son los que más próximos están. Incluso hasta podrían conseguir convencernos de que la solidaridad en este caso es de naturaleza interesada, porque se convertiría en una especie de dique de contención para que esa marea humana de hambrientos y desposeídos no fueran a afectar nuestras conciencias con su proximidad. De ahí que se haga necesaria que la solidaridad del movimiento más pujante, de lo mejor de los pueblos del Estado español que está aquí hoy representada, dedicara precisamente esos esfuerzos a atender los problemas que tenemos más cercanos. Por tanto, a la solidaridad hay que ponerle nombre, y para ponerle nombre hace falta utilizar los que se recogen en el diccionario de María Moliner, y entre ellos uno de los términos que en este caso le es de aplicación es política, ideológica, con el sentido no de que de la mano de lo político ideológico llegue lo material, sino de que lo político y lo ideológico sirva para que desde la solidaridad se defienda un modelo, que es el modelo social político cubano, un sistema, el socialismo cubano, sin adjetivos, sin
adjetivo que minore su naturaleza. Socialismo con mayúscula. Sociedad alternativa. Otro mundo es posible. Pero como decía un compañero, y otro peor aún también. Y otro peor aún también. Política, solidaridad política, que trae consigo sin duda la solidaridad económica. Y me atrevería a decir que los futuros proyectos de cooperación y aquellos en los que estemos inmersos deberían de intentarse al menos de que consiguieran coincidir con los objetivos estratégicos económicos que el país tiene por delante planteado. De tal manera que hubiera una consonancia absoluta entre lo que hacemos y lo que ellos tienen previsto hacer, y así se produzcan las sinergias necesarias en este caso. Solidaridad política que tira de lo económico. ¿Para qué? ¿Para con Cuba? No, para con el mundo, porque Cuba es la clave de ese mundo, hundido en la hambruna, porque se convierte en su referencia para su liberación. La solidaridad con Cuba no es una solidaridad con el pequeño archipiélago de las Antillas. No. La solidaridad con Cuba es lo que va a permitir que los desposeídos del mundo continúen viendo a Cuba como una esperanza. De manera que se puede colegir de todo ello que sin Cuba hoy la Venezuela que vemos no sería posible. Que sin Cuba hoy la América Latina emergente no sería posible. No hubiera sido posible, no hubiese ni siquiera sido planteable. Que nadie piense que de haber sido por el ejemplo de Fidel, de la revolución, del pueblo cubano, del partido, como expresión política superior de la sociedad cubana, lo que hoy vemos y de lo que disfrutamos en América Latina hubiera sido posible. La referencia, por tanto, a la política es fundamental ahora, a la hora de justificar nuestra cooperación con Cuba. Sin ambajes, pero sin miedo. Estamos con Cuba no solo porque simpatizamos con un país que no ha inclinado la cerviz ante el poderoso, no, también por eso, pero no solo. Estamos con Cuba porque no hay derecho a que nadie impida que los demás sean como quieran, también, pero no solo por eso. Estamos con Cuba porque son nuestros primos, hermanos, nuestros descendientes, con un concepto eurocentrista a veces y hasta neocolonial. También, pero no solo por eso.